¿Cuándo fue la última vez que estuviste? No, porque ya después que lo ha hecho una vez, que lo ha hecho una vez, no vayamos a tener que poner dinero del Ayuntamiento de Madrid para beneficiar a los pocos. Yo se lo ha currado y lo tiene bufoneado. Que sé que está resfriado, pues no. Bueno, pues Unión Progreso Democracia ya lo ha dicho. Para este distrito de la Latina que está muy necesitado. Taxi. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias. En Campamento somos afortunados porque tenemos la mayor extensión de suelo público de la ciudad de Madrid, básicamente unos 9 millones de metros cuadrados. Cuando el Partido Popular plantea qué hacer con esto, se limita a dar la solución simple que ha ido dando a los desarrollos urbanísticos de la ciudad, es sencillamente venderlo todo y llenarlo de viviendas. Es la política del pelotazo urbanístico que ya nos condujo a la burbuja inmobiliaria y que no queremos que se vuelva a repetir. Entendemos que para desarrollar una ciudad habitable hay que emprender políticas que tengan objetivos sociales y no simplemente mercantiles. Si conocéis los terrenos de Campamento, veréis que la operación se divide en dos zonas claramente diferenciadas. Por una parte hay una gran extensión de terreno natural y tiene también una parte urbana que completa los barrios de Campamento, Aluche, Las Águilas y Cuatro Vientos. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento reconocen que por la zona natural pasa el corredor ecológico del suroeste de Madrid. Enlaza la Casa de Campo, ese corredor enlaza la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama, y en los últimos 20 años solo el Partido Popular ha sido el único partido que ha considerado que ese terreno había que urbanizarlo dentro de su política de llenarlo todo de viviendas. El resto siempre han considerado que no, y desde la posición vecinal en el distrito ha sido pedir que fuera no urbanizable. Queremos preservar el corredor ecológico y reivindicamos que esa zona sea no urbanizable. Si atendemos a la parte urbana que completa los barrios, veremos que las barriadas del entorno son barriadas obreras que han sido maltratadas históricamente por la urbanización y que arrastran un gran déficit de equipamientos. Por ejemplo, los distritos de Latina y Carabanchel tienen una dotación de camas de hospital por habitante que es un 70% inferior a la media de España. Así que en estos distritos es urgente construir hospitales. Otro ejemplo, los barrios de Aluche y Las Águilas están a la cola porque tienen la peor dotación de Madrid en equipamientos para mayores. Así que es urgente construir centros de día, residencias públicas, centros de mayores. Se pueden poner más ejemplos del déficit de equipamientos, pero la idea importante es que si queremos tener algún día unos servicios públicos dignos en el distrito de Latina, no hay muchos sitios más para colocar los edificios que la operación Campamento. Por eso en Campamento estamos librando una batalla en la que nos jugamos la calidad de vida en el futuro. Si aceptamos un proyecto que no nos diga claramente que se van a resolver esas necesidades sociales, nos estamos condenando a nosotros mismos. Lo primero para nosotros en la plataforma, en la operación Campamento, es que ese desarrollo urbanístico garantice que los barrios actuales tienen la posibilidad de progresar en el futuro. Después de garantizar eso, nos planteamos ya la posibilidad de acoger nuevos habitantes, de construir más viviendas. Nosotros hemos vivido la burbuja inmobiliaria, hemos sufrido el castigo de las hipotecas y por eso apostamos por la vivienda pública en alquiler. Una vivienda asequible que no deje a la gente encadenada de por vida a un banco y que permite que los jóvenes encuentren vivienda en Madrid en vez de tener que irse a otros municipios porque es muy cara. Si los usos que pide esta operación son públicos y el suelo es público, lo lógico es mantener la titularidad pública del suelo y no vender los terrenos, que es el primer punto por donde empieza a fallar todas las operaciones que aparecen en la prensa.
Una de las ideas centrales de la propaganda del Partido Popular para vender el proyecto es que creará empleo. Saben que estamos necesitados y en realidad les basta decir eso simplemente ya para provocar ilusión. Pero las actividades económicas que se están proponiendo en prensa en realidad son inversiones inmobiliarias rentables precisamente porque escatiman en empleo, porque crean poco empleo. Por ejemplo, nos dicen que quieren hacer hoteles de lujo. Pues sabed que cualquier residencia pública de mayores genera más empleo que un hotel de lujo y además es más necesario. Nos dicen que harán el mayor parque acuático cubierto de Europa. ¿Sabéis cuánta gente trabaja en el mayor parque acuático cubierto de Europa? 200 personas. Sin embargo, si hubiera un hospital en campamento, trabajarían allí 2.400 personas. En la Tina hay 20.000 personas sin empleo. Entonces, si realmente queremos resolver el empleo, no podemos, es ridículo proponer como actuación estrella un parque temático para acoger simplemente a 200 personas. Nos dicen que harán centros comerciales. Sabemos que eso destruirá al pequeño comercio local y además el pequeño comercio local genera también más empleo que los centros comerciales y a la gente le suele quedar más cerca de su casa. Por tanto, la idea que quiero transmitiros es que la mejor manera de crear empleo no es servir a los intereses de Wang Jianlin ni de ningún inversor privado, es servir nuestros propios intereses como habitantes resolviendo nuestras necesidades sociales. Tal como se está planteando en la actualidad, la operación Campamento sabéis que viene asociada a un enterramiento parcial de la A5. Todos sabéis que en los años 70 se amplió esta carretera, que eso partió el distrito en dos y que dejó a los habitantes de las viviendas más cercanas sufriendo niveles insoportables de ruido y de contaminación hasta la actualidad, 40 años. El enterramiento parcial que se propone ahora, en realidad, concentrará el tráfico junto a las viviendas de Campamento y Aluche, que ya sufren el problema en la A5 y ya fueron agraviadas en los 70. Por eso lo que nosotros estamos reivindicando es que se adopte una solución integral que vaya desde la Avenida de Portugal hasta la M40. Y una solución que tenga básicamente que permita el cruce peatonal en superficie, que elimine los problemas de ruido y contaminación en las viviendas próximas y que no perjudique a ningún barrio, que distribuya sus beneficios equitativamente. Bien, una vez expuestas estas ideas, a casi todos los escépticos empiezan a considerar la idea propagandística de que la Administración no tiene dinero y que hay que complacer a un inversor. No voy a hacer un debate de financiación, pero solo os pongo dos ejemplos, muy rápido. La Comunidad Autónoma de Madrid no recauda el impuesto de patrimonio que sí se recauda en el resto de España. Se dejan de recaudar por ello 600 millones de euros al año. La operación Campamento, los 3.000 millones en 6 años, cuesta 500 millones de euros al año. Simplemente la Comunidad de Madrid, si recaudara lo que tiene que recaudar, podría hacer operaciones Campamento por toda la región, sin ningún problema. Otro ejemplo. Ha salido simultáneamente la operación Chamartín. Para invertir en el distrito de la Tina, que es un barrio obrero, o sea que es un distrito de barriadas obreras, no hay dinero. En el corazón financiero de la ciudad hay para poner 2.100 millones, sin ningún problema. Eso véelo también. Por último, no podemos hacer depender nuestro futuro de las negociaciones secretas entre un político y un empresario. Nosotros reivindicamos el derecho a la información pública y a decidir sobre nuestros barrios. Por eso consideramos que hay que reformular la operación Campamento a partir del debate público, permitiendo que los habitantes del distrito participen tanto en la elaboración del proyecto como en la toma de decisiones. Los que estamos en la plataforma consideramos que otra operación Campamento es posible. Queremos una operación Campamento que acabe con los pelotazos urbanísticos y apueste por la planificación democrática y el desarrollo social. Gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra Iván Pérez de ECUO. Gracias a la Plataforma contra la Operación Especulativa de Campamento por organizar este evento e invitarnos, y gracias a vosotras y a vosotros por venir a escucharnos, y también gracias a los medios de comunicación. Tras la exposición de Guillermo Martínez, os haré una presentación de propuestas desde la óptica de ECUO y, por tanto, de la ecología política y de la corriente de pensamiento a nivel mundial llamada Ciudades en Transición. Precisamente este caso de los terrenos de campamento es un claro ejemplo donde encaja a la perfección la búsqueda de equilibrio que nuestra ideología
y que quiero también que sea vuestra, pretende entre la justicia social, la sostenibilidad medioambiental y la democracia participativa. Asimismo, trataré de ir intercalando propuestas que han surgido en el grupo de trabajo de Latina para la candidatura de confluencia de Ahora Madrid, que se presenta a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid del próximo mes de mayo. Ante todo, en ECUO defendemos que se decida lo que se decida debe partir de la gente de los barrios, puesto que son los propios vecinos y vecinas quienes deben ponerse de acuerdo en qué se debe hacer con estos terrenos. Pero para ello no basta con un simple referéndum, como quizás se podría proponer desde un punto de vista anticuado de lo que es el concepto de democracia. Hay que crear espacios de debate abiertos, participativos y de convocatoria pública para ir concretando qué es lo que la sociedad del Distrito de Latina necesita y demanda. Con esta vía se garantiza la transparencia total, ya que la propia gente está participando y conoce de primera mano lo que se está hablando, y se puede llegar de forma efectiva a consensos para acordar lo que se hará en estos terrenos. Y finalmente someterlo, ahora sí, a votación a toda la ciudadanía del Distrito de Latina. En nuestra opinión, el suelo público no se puede malvender a una gran fortuna, proceda de donde proceda, para especular e instalar un chiringuito que no redunde en el beneficio social de la gente del distrito. Así pues, defendemos que el suelo público debe seguir siendo público. Se ha detectado un claro déficit de equipamientos públicos en el distrito. Escuelas, institutos, centros de salud, un hospital, centros de mayores, bibliotecas, centros culturales, una escuela de idiomas, una escuela de música, etc. Mediante una adecuada regulación del Plan General de Ordenación Urbana, se pueden reservar espacios para estas dotaciones sociales. Asimismo, en la línea de una de las propuestas de Ahora Madrid, si se dividiera en dos el Distrito de Latina, el segundo en población de nuestra ciudad, nos correspondería por ley muchos de estos equipamientos, ya que se distribuyen en número por distrito. Pero ya sabemos que no es igual un distrito tan grande como el nuestro que algunos otros con muchísima menos población como Barajas o Vicálvaro, por poner algunos ejemplos. También se ha comentado la posibilidad de construir vivienda pública en alquiler. De hecho, este elemento está dentro de la propuesta de la Operación Campamento de los tiempos del presidente Zapatero. Considero que es indispensable que en nuestro distrito haya vivienda pública en alquiler. Pero antes de todo, técnicos del ayuntamiento deberían analizar cuánta vivienda vacía hay en nuestro distrito, especialmente la que está en manos de los bancos, ya que esta debería pasar a titularidad pública a cambio del dinero público que ya nos hemos gastado todas y todos los ciudadanos para rescatarlos. En cuanto a la vivienda vacía de titularidad particular, se debería conformar una oficina pública para darles una salida en alquiler. Si aún así nos alcanzase el cupo de dar vivienda a toda la gente del distrito, para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, deberíamos construir viviendas públicas de alquiler en los terrenos de campamento. El PP promete, como siempre, empleo en burbujas especulativas de construcción. Está demostrado que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si no queremos recaer en burbujas y ahondarnos más en la crisis, se deben buscar nuevas maneras de crear empleo. Así, en Ahora Madrid, hemos pensado que lo ideal sería conformar una oficina pública de dinamización económica del distrito, con especial atención al pequeño comercio y a la zona industrial prácticamente abandonada de Cuatro Vientos. Aquí, desde la óptica del ecologismo político, se podría impulsar una reindustrialización verde bajo el prisma del modelo de la llamada economía social y solidaria. Esto es, cooperativas que cumplan los derechos laborales, no busquen el lucro y respeten el medio ambiente, por ejemplo, mediante la reutilización y reaprovechamiento de recursos. Junto a este empleo se encontraría el empleo público que supondría los equipamientos públicos anteriormente mencionados, profesores, médicas, etc. Y el impulso del transporte público y otros elementos que mencionaré a continuación. El medio ambiente es el gran olvidado en los tiempos que corren, pero sin embargo, desde la ecología política pensamos que la gente no se debe conformar tan solo con sobrevivir, sino también debe exigir calidad de vida como un derecho inalienable a la persona. Para ello es necesario que las vecinas y vecinos de Latina dispongan de espacios naturales para vivir bien en su entorno. Con esto en mente, defendemos la reivindicación medioambientalista de dar cobertura legal al corredor ecológico del sudoeste, que une la Casa Campo, como se ha mencionado, con el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, y garantizar su cuidado y su mantenimiento, contratando agentes forestales para ello. Por tanto, aquí nos encontramos ante un yacimiento de empleo público y verde. Otro tema de índole medioambiental es cómo solucionar la contaminación de aire y acústica, de ruido, que supone la Nacional 5 a su entrada en Madrid y su continuación, el Paseo de Extremadura, vía que, como se ha mencionado, además parte en dos el Distrito de Latina. El magnate chino ofrece el caramelo de su soterramiento para engatusar a vecinas y vecinos y dejarle hacer lo que quiere en los terrenos públicos de campamento. En el proyecto de la Operación Campamento de los tiempos del presidente Zapatero también se incluía su soterramiento, en este caso con dinero público. Sin embargo, a no ser que quieran incrementarnos exponencialmente los impuestos, esto no es viable económicamente.
desde un punto de vista medioambiental, tampoco es la panacea, porque no resuelve la contaminación de aire, que sale de igual manera al exterior, provocando, como está ocurriendo ahora mismo, graves problemas de salud cardiorrespiratoria. Así pues, para que haya una solución de sostenibilidad ecológica, esto es, que sea sostenible tanto económicamente como medioambientalmente, debemos mirar a otras alternativas. Así, en los interesantes debates que tenemos en el grupo de trabajo de Latina de Ahora Madrid, ha surgido la propuesta, una entre varias, de convertir tanto la Nacional 5 a su entrada de Madrid como el Paseo de Extremadura en una vía urbana, con un aparcamiento disuasorio a la entrada de la ciudad, un buen y completo sistema de transporte público, esto es, más empleo público, y una red viaria de circulación ciclista que conecte directamente con el centro como medio de transporte, no como de ocio, como es hasta ahora. En conclusión, la solución para los terrenos de campamento tiene que cubrir todas las facetas que indique al principio. Justicia social, sostenibilidad medioambiental y democracia participativa. Porque el campamento y su futuro pertenecen a las vecinas y vecinos del distrito de Latina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, por invitar a un partido sin representación parlamentaria por el momento, pero que tiene grandes expectativas en este proceso electoral que se abre en mayo. Estamos aquí por una operación que se quiere perpetrar en contra del interés general, y eso es lo que nos preocupa y lo que queremos combatir. Estamos ante un proyecto urbano agotado, un proyecto urbano encabezado por un partido como el Partido Popular, que durante 25 años ha ido entregando parcialmente ámbitos de la vida, ámbitos de la sociedad, ámbitos de la ciudad a poderes económicos que cada vez han ido, obviamente, aprovechando esa oportunidad de negocio y recortándonos con ello derechos de ciudadanía, derecho a una sanidad pública, derecho a una educación pública de calidad y también derecho a la ciudad, que es un derecho fundamental para tener una vida digna como ciudadanos y no como súbditos. Ante el fracaso de ese modelo, que seguramente la explosión de la burbuja económica fue el detonante, pero era un modelo que venía arrastrando ese fracaso, nos encontramos con que tras 7 años de esta crisis, llamada crisis, pero que en realidad es una estafa, como ya buena parte de la ciudadanía ha detectado, y por eso la movilización en las calles, y por eso la apuesta por otras fuerzas políticas, y por eso la reivindicación cada vez más evidente de derechos que nos quieren recortar. Esa crisis estafa, como digo, nos ha llevado a una situación de desigualdad creciente entre personas y territorios. Y obviamente cuando estamos hablando de ciudad, esos territorios se traducen en que la diferencia entre nacer en el distrito Carabanchel, en el distrito Vallecas, a nacer en el distrito Salamanca, puede suponer una esperanza de vida de más de 4 años. Es decir, es una situación insostenible e insoportable que muchos ciudadanos queremos dejar de soportar y nos negamos a aceptarla. Así vemos que tenemos una periferia cada vez más pobre, cada vez más empobrecida, donde los desahucios se producen a diario y donde la gente cada vez tiene más dificultades para tener un empleo, para acceder a la salud, para acceder a la educación. Y es una periferia cada vez más dependiente de un centro que además se está desplazando progresivamente hacia el norte, como comentábamos con la Operación Chamartín, y un centro que es el gran polo atractor de la actividad económica, dejando la periferia absolutamente desabastecida. La operación Campamento se inserta en este marco que hemos diagnosticado, que hemos enunciado muy brevemente, como una operación de ese modelo de ciudad construido por fragmentos, un modelo de ciudad con un sentido cada vez menor de unidad, en el que no nos preocupa la unidad del tejido urbano, en el que no nos preocupa la calidad de los espacios públicos, en el que no nos preocupa la accesibilidad y la cohesión de los territorios, sino que lo que nos preocupa es hacer negocio cuanto antes mejor y más rápido. Entendemos, sin embargo, desde Podemos, que la periferia necesita inversión, necesita desarrollo, necesita recursos,
necesita políticas de redistribución, necesita políticas de integración, y la operación Campamento, entendida de otra forma, podría contribuir mucho a conseguir todos estos objetivos en la zona suroeste de la ciudad. Campamento prácticamente, la operación Campamento se podría entender como un eje que articulara económica, social, incluso culturalmente, todo este ámbito. Por ello, cualquier proyecto que se desarrolle, desde Podemos exigimos que se desarrolle bajo unos criterios muy claros. Esos criterios no pueden ser otros que la transparencia absoluta y el control de las cuentas y del modelo de gestión, la sostenibilidad medioambiental, es decir, cualquier proyecto en el marco que estamos, con los niveles de contaminación que tenemos. Madrid es, como indicaba hace poco la Unión Europea, que también nos ha sancionado por ello. Hay una multa pendiente, como sabéis, de casi 500 millones, porque los índices de contaminación que tenemos son inaceptables dentro del propio marco de la Unión Europea, a la que se le hace caso para determinadas cuestiones, pero para otras se obvian las medidas que nos obliga a tomar. Y también queremos, esos proyectos tienen que articularse sobre la equidad social y el reequilibrio territorial. Y ahí por ello digo que la operación Campamento tiene mucho potencial, bien gestionada y ajustándose a este conjunto de criterios. Y desde luego, cualquier proyecto que se plantee en nuestra ciudad, defenderemos siempre, y sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto de esta magnitud, defenderemos que se trate de un proyecto integrado en un proyecto global. Es decir, no entendemos una ciudad construida por fragmentos, no entendemos una ciudad construida a trozos, no entendemos una ciudad desarticulada entre sus distintos barrios y distritos, entendemos una ciudad como proyecto global. Y además Madrid, por sus condiciones, por su tamaño, por su población, es una ciudad de ciudades, una ciudad metropolitana compuesta por 21 ciudades, pero que deben tener todas ellas un proyecto común al que responden. Y ese proyecto común, como digo, no puede ser otro que el equilibrio territorial y la justicia social. No quiero enrollarme mucho más porque además creo que el turno de preguntas va a tener mucho interés, pero sí que defender de nuevo que queremos inversión pública y privada, que no solamente la inversión privada es la única posible, la inversión pública es un motor del desarrollo muy importante, pero no a costa de entregar la ciudad a esos poderes económicos, esos poderes extranjeros que no rinden cuentas y que pretenden someter los intereses generales a sus voluntades particulares de hacer negocio. Necesitamos activar económicamente la periferia, necesitamos desarrollar y cuidar nuestra periferia, necesitamos integrar todo el tejido urbano de la ciudad. Y además entendemos que el desarrollo económico no está reñido con la sostenibilidad medioambiental, siempre que... Bien, buenas tardes. Y en primer lugar, felicitar a la plataforma por hacer debates públicos. Y tal y como está la sala, se ve que esta es una materia clave para el desarrollo social, económico y sobre todo de calidad de vida de este distrito. Desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, durante este mandato que he estado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, hemos denunciado, y lo digo aquí públicamente, lo que hemos denominado el capitalismo de amiguetes y el urbanismo a la carta. Lo denunciamos con Eurovegas, lo hemos denunciado con la operación Canalejas, lo hemos denunciado con la operación Chamartín y lo mismo decimos con la operación Campamento. ¿Qué estamos viviendo? Y es importante que lo sepan todos los madrileños. Pues un electoralismo de proyectos que tienen 15, 20 y algunos 25 años. Ha pasado con la operación Chamartín, ha pasado con la operación Campamento, y esto me recuerda al estilo del Partido Popular para ganar las elecciones. Siempre saca un gran conejo de la chistera. Pasó con Madrid-Río, pasó con la M30, ahora viene la operación Chamartín y la operación Campamento. Y curiosamente, y esto es lo que ha criticado Unión, Progreso y Democracia, se basa el modelo de la ciudad en elementos externos y nunca en elementos internos, que es el tejido económico y productivo de la ciudad. ¿Qué defendemos nosotros? El Distrito de la Latina, y lo digo en el programa electoral, y lo voy a leer para que sepan cuál es el compromiso de Unión, Progreso y Democracia. Hay que leer los compromisos públicamente para que ustedes sepan a qué atenerse y a quién votar o a quién no votar.
Replantearemos la operación Campamento, destinando suelo para uso industrial y para un plan de dotaciones para el distrito, con el objetivo de subsanar las deficiencias actuales, que lo colocan a la cola de Madrid en la ratio dotaciones-habitantes. Latina es el peor distrito tratado en el Ayuntamiento de Madrid, desde el punto de vista social, guarderías, mayores, hospitales. Y esto nosotros lo denunciamos. Esta es una operación muy complicada, pero lo que hay que trabajar es porque esas dotaciones se tengan. Punto número 1. Punto número 2. Está claro que el distrito está dividido por la Nacional 5 y eso se tiene que soterrar. Nosotros, por ser claro, no estamos en contra de la inversión privada o en la colaboración pública-privada. Estamos a favor. Y quiero que ustedes lo sepan. ¿A cualquier precio? Y aquí nos diferenciamos del PP. No. A cualquier precio, no. Yo he estado en las negociaciones del Plan General de Ordenación Urbana, del borrador de la modificación, y siempre critiqué que empezaba con un objetivo. Si ustedes se cogen el Plan General de Ordenación Urbana del PP, el primer objetivo es el modelo económico y la ciudad centrada en la economía como principal objetivo. Unión Progreso y Democracia está en contra de ello y nosotros lo que hemos defendido es la ciudad para las personas, la ciudad para la calidad de vida. Y por lo tanto, lo que defendemos con la operación Campamento y lo que vamos a luchar. Y también les digo una cosa, por ser claros y sinceros, el pleno que salga el 25 de mayo va a ser un pleno fragmentado. Esta es la realidad. Y nos guste o no nos guste, vamos a tener que llegar a acuerdos. ¿Mayorías absolutas va a haber? Ya les digo, no. ¿Y eso es bueno? Sí, buenísimo. Porque vamos a vivir políticas de acuerdo. Unión Progreso y Democracia está a favor de las pymes, del pequeño comercio, de los autónomos. Y lo hemos denunciado en los casos de contratación pública. Se hablaba de dinero. Los sobrecostes en los contratos integrales de jardines y basuras nos han costado, según la Comisión Nacional de la Competencia, 370 millones de euros. Por lo tanto, nosotros no compartimos el modelo productivo que está planteando el Partido Popular. Frente a grandes inversores, frente a grandes superficies, esta tarde vengo de la Comisión de Economía y Hacienda y ahí lo he criticado. Frente a una contratación pública que se llevan 4 o 5 grandes empresas y nada más, nosotros vamos a abrir la contratación pública al pequeño y al mediano comercio, y a las pymes y a los autónomos. Eso va a revitalizar de forma muy importante los distritos de la periferia, donde ha estado abandonado el comercio, los pymes y los autónomos. Y en esta operación Campamento vamos a priorizar esa necesidad. Punto número 1. Punto número 2. Queremos que en la operación Campamento se tienen que respetar los compromisos de los servicios dotacionales. Eso es fundamental para el distrito y para la vida del barrio. Insisto, escuelas infantiles que estaban en los proyectos iniciales, dotaciones para mayores, dotaciones para hospitales, dotaciones sanitarias. Creo que eso hay que defenderlo. Y, por supuesto, todo lo que significa todo el espacio verde, que estuve viéndole con representantes de distintas asociaciones hace unas semanas, como pulmón de la ciudad. La ciudad ya está colmatada desde el punto de vista de la vivienda y desde el punto de vista urbanístico. Esto lo ha defendido Unión Progreso y Democracia, colmatada. No admite más. Y, por lo tanto, dentro de la operación Campamento, insisto, vamos a defender que se protejan las zonas verdes. Otra cuestión que criticamos y que defendemos es el acceso a la información. Se lo dijimos a Paz González, la concejal responsable de urbanismo, en febrero y en enero en el pleno del ayuntamiento. No es normal que no se conozca una de las operaciones más importantes para la vida de la ciudad y que no sepamos a qué atenernos. Simplemente aquí la crítica es que se está marginando al resto de grupos políticos. Y en el Ayuntamiento de Madrid, tanto Izquierda Unida como el PSOE y como el PP, que somos los que actualmente tenemos representación parlamentaria, veo alguna concejal de Izquierda Unida al fondo, pues hemos criticado la forma unilateral de hacer política por parte del Partido Popular. Por lo tanto, tener en cuenta la opinión de las asociaciones vecinales, como no podría ser de otra forma. Unión Progreso y Democracia no va a gobernar al margen de la opinión de los vecinos, tener en cuenta su opinión y sus necesidades, defender un modelo de ciudad centrado en las personas y en la calidad de vida, una ciudad sostenible y, también ya lo han dicho algún compañero, la cuestión del reequilibrio en la ciudad. Hay 2 Madrides, eso es evidente, hay 2 Madrides, y yo creo que el futuro gobierno de la ciudad lo que tiene que acabar es con las enormes desigualdades entre los distritos de la periferia y algunos distritos del centro y del norte de Madrid, y en eso va a trabajar Unión Progreso y Democracia.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la plataforma que nos haya invitado a participar en este, lo que consideramos un importante acto ante el anuncio de la puesta en marcha o el no anuncio, porque todo es contradictorio, ¿no? Un día dicen una cosa y otro día dicen otra, de la puesta en marcha de la operación Campamento. Y también agradecer a todos los vecinos y vecinas del distrito de Latina, no solo por estar aquí, sino por estar permanentemente en las movilizaciones y en la defensa de vuestros barrios, que es algo que hacéis desde hace ya demasiado tiempo, y esto no sé ya si es muy bueno o es muy malo, porque es bueno que mantengamos la movilización, pero lamentablemente es malo porque eso significa que tenemos siempre excusas para tener que movilizarnos, ¿no? Supongo que el Partido Popular dirá que no ha venido porque no tiene silla. También somos malos y les dejamos sin silla. La verdad es que es habitual, no suele responder a este tipo de llamados, y no suele responder, entre otras cosas, porque poco tiene también que decir. Sin embargo, nuestra organización, desde Izquierda Unida, llevamos con este tema, con esta defensa de los intereses vecinales y de los intereses de los madrileños y madrileñas respecto de la operación Campamento desde hace años. No solo los concejales y concejalas que desde las últimas legislaturas han estado trabajando este tema, sino también los propios vocales vecinos que han llevado a la Junta de Distrito este tema en varias ocasiones durante los últimos años, que yo ya calcularía que son por lo menos una década, es decir, que no son pocos años. La verdad es que cuando yo escuché en los medios de comunicación que se ponía, o que parecía que se ponía de nuevo en marcha la operación Campamento, lo primero que me pregunté es ¿por qué? ¿Por qué ahora? Yo creo que es la pregunta que seguramente muchos de nosotros y nosotras estamos haciéndonos. Y entonces yo hice un pequeño resumen de las operaciones que los últimos meses o en el último año quizá se han puesto en marcha o se han anunciado que se van a poner en marcha. La operación Canalejas, que ya está, que además operación que ha llevado consigo una modificación de la Ley de Patrimonio solo para poder hacer lo que quieren hacer en Canalejas. La prolongación de la Castellana, un proyecto que ha estado parado y que se puso en marcha hace lo menos 20 años en la ciudad de Madrid. La torre que se pretende construir en el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, justo enfrente del Bernabéu, casualmente coincidiendo con la operación de ampliación del Bernabéu, afortunadamente paralizada por los tribunales. El centro de convenciones, que también ha pasado sin pena ni gloria, eso que iba a ser el Sol de Madrid, que estaba en las 4 torres. Y ahora la operación Campamento. Seguro se me dejo alguna otra gran operación por ahí por marcha, como podría ser a lo mejor el Estadio Olímpico. ¿Por qué todas estas operaciones ahora? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar, o que tendríamos que analizar, y yo no lo voy a hacer ahora porque tampoco es plan de aburriros a todos con este tipo de análisis, pero lo primero que tendríamos que analizar es que estas operaciones no son casuales, que estas operaciones no vienen motivadas porque haya venido el señor Wanda o venga el señor Adelson a Madrid a contarnos algo, a ponernos dinero encima, sino que responde a una construcción de la ciudad que lleva 25 30 años haciéndose. Y este es el momento que el capitalismo considera necesario para recuperar las inversiones que ha ido produciendo. No le bastaba con ir acumulando y con ir expoliando a los madrileños y a las madrileñas a través de nuestra renta, de nuestro salario, de nuestros servicios públicos, sino que ahora quieren cobrar todos los adelantos financieros que han ido haciendo las instituciones públicas, fundamentalmente el Ayuntamiento de Madrid, posiblemente la ciudad más endeudada de Europa. Este es el momento, y lo hacen de la única manera que tienen, o que saben, que es expoliar al conjunto de los madrileños y madrileñas, en este caso, en lo que nos concierne al distrito de Latina y a los municipios periféricos del entorno Campamento. Yo creo que este es el principal objetivo que hay. Recuperar ahora plusvalías, inversiones que se realizaron en su momento
que estaban sometidas a un proceso de deuda y que ahora se nos lo quieren cobrar. Insisto, a costa de los vecinos y vecinas de nuestros barrios. La verdad es que dar soluciones concretas a problemas tan complejos, yo creo que la Operación Campamento tiene una dimensión que no es exclusivamente distrital ni de barrios, tiene una dimensión que afecta a otros municipios, que afecta al conjunto de la Comunidad de Madrid, puesto que gran parte del tráfico que atraviesa la A5 proviene de otros municipios y, por lo tanto, exigiría de un plan metropolitano, de un plan territorial de movilidad, un plan de toda la Comunidad de Madrid para ver ese tráfico. Eso es algo que reivindica y que nos comprometemos a desarrollar para el ámbito de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, como excede en algunos aspectos el ámbito distrital, pues surgen muchas más dudas, muchas más preguntas que certezas podemos dar. Y yo creo que ahí está también una de las grandezas de lo que venimos defendiendo desde hace décadas desde Izquierda Unida. El urbanismo, o mejor dicho, la urbanística, no puede ser o no es un modelo monolítico en donde unos señores normalmente saben mucho y saben hacer las cosas, pero que son unos señores, unas señoras que se reúnen en unas dependencias municipales, deciden unas cosas al margen de lo que hay debajo de los planos. Y lo que hay debajo de los planos son personas, son vecinos y vecinas, son formas de vida, son estructuras económicas, son estructuras sociales, estructuras de organización, estructuras vecinales. Y eso es lo que normalmente se ignora. Y por eso nosotros defendemos un proceso urbanístico, en general y en lo concreto de Campamento, en donde la participación sea lo fundamental. La participación como mecanismo de apropiación de nuestro espacio y, por lo tanto, de apropiación de nuestra ciudad y, por lo tanto, de desarrollar eso que alguien ha llamado derecho a la ciudad. Pero lo primero, yo creo que es que en ese urbanismo que tenemos que desarrollar y que queremos desarrollar en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, está también, o es fundamental, el reparto de cargas y beneficios, pero también el reparto de aprovechamientos. Leí hace poco el plan de Bolonia, y el plan de Bolonia se fundamentó en los años 70 en repartir fundamentalmente las plusvalías fundamentalmente a los vecinos. Que todos los beneficios y todas las plusvalías generadas por las operaciones urbanas revertieran directamente a los vecinos. Pues eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y como solo tengo un minuto, 3 líneas. Bueno, acabas de decir el cartel, ¿no? Si lo he visto tarde. Creo que es fundamental en este ámbito de la Operación Campamento la recuperación de los barrios y por eso hay que poner en primera línea la rehabilitación de los barrios. No podemos entrar en competencia unos barrios con otros, creo que eso es un error. Hay que fomentar la rehabilitación de los barrios como mecanismo no solo de habitabilidad, sino también de compromiso con nuestro futuro, con nuestro medio ambiente, etc. Y eso significa también rehabilitar nuestros barrios, recuperar espacios para dotaciones, recuperar espacios para la economía productiva y recuperar espacios para que la sociedad se pueda regenerar a sí misma y no que tenga que depender de capitales externos, como decían algunos compañeros. Y ya terminar, creo que no se puede entender este ámbito sin entenderlo desde el espacio libre y el espacio verde que se podría generar. Y por eso quizá lo primero que deberíamos plantear es ¿por qué hay que hacer la Operación Campamento? Y es la primera pregunta y que todavía no tengo respuesta a ella. Bueno, gracias especialmente a la plataforma por habernos invitado a todos. Me hubiese gustado que hubiesen estado todos los candidatos. Estamos 2 y magníficos compañeros. Y me hubiese gustado sobre todo que hubiese estado la candidata del Partido Popular, que no asiste a este tipo de actos y debería, sobre todo ahora que las encuestas nos dan empate con ella, o casi empate, pues evidentemente debería estar participando, máxime si es un interés para los vecinos y además es una operación capital en el Ayuntamiento de Madrid, como muy bien dice el compañero de Izquierda Unida, en toda la comunidad autónoma. Un proyecto desde el 89, un proyecto socialista del 89, que se paró especialmente por aquella moción de censura que nos pusieron y que acabó con el gobierno municipal de Juan Barranco, entre otras cuestiones. Ahora tenemos la oportunidad de ganar las elecciones y no solamente de saber qué hacer con la Operación Campamento, como bien decíais, sino tenemos la oportunidad de cambiar el paradigma. Y el gran ejemplo del cambio de paradigma es la Operación Campamento.
El 31 de marzo de 2009 se aprobó el plan parcial de reforma interior de 2 millones, de la primera fase, de 2.100.000 metros cuadrados, con unos objetivos: 70% de vivienda pública, de vivienda protegida en este caso, 87.000 metros cuadrados para oficinas y pequeño comercio, como bien decía el compañero de UPyD. Pero lo más importante para el distrito es que este distrito, como otros muchos, están carentes de dotaciones sociales y dotaciones públicas. 200.000 metros cuadrados para equipamientos públicos no es poco. Estoy hablando de escuelas infantiles, colegios de primaria, residencias de mayores, de los que hablaré un poquito dentro de un rato. 90.000 metros cuadrados de equipamiento deportivo. 364.000 metros cuadrados de zonas verdes. Era lo lógico. 147.000 metros cuadrados de servicios públicos y, sobre todo, enterrar el túnel de la carretera de Extremadura y crear un intercambiador de transporte con parking disuasorio para 2.000 vehículos en aviación española. Todo esto era sostenible. Sostenible porque ponía 300 millones de euros el Ayuntamiento de Madrid, que es bastante menos, que es exactamente lo que ha costado la Caja Mágica, y 300 millones de euros que ponía el Ministerio de Defensa. Sostenible. Se paró por una doble crisis, una crisis económica, bien es verdad, y una crisis de política. Con la llegada de Mariano Rajoy todo esto se vino abajo, y se ha venido abajo y además sustituido. ¿Por qué? Llega un inversor exterior que dice poner 3.000 millones de euros sin que ustedes se enteren. Pero no es, el problema más grave no es que no se hayan enterado los vecinos o las asociaciones, que no se ha enterado la oposición. No me he enterado yo. Y más grave todavía es que no se han enterado los grupos municipales, y tenemos un magnífico concejal como es David Ortega de UPyD aquí presente. No se han enterado casi nadie de qué quieren hacer, salvo nos hemos enterado por la prensa que quieren hacer entre 10.000 y 15.000 pisos de lujo. La pregunta es, ¿necesita este distrito, estos barrios, esta ciudad 15.000 pisos de lujo? Habiendo 150.000 viviendas vacías en Madrid, como muy bien decimos todos, y creo que estamos de acuerdo, candidatos y no candidatos, la opacidad ha sido el principal denominador común de esta operación y de otras muchas. Denegación de información a las organizaciones, denegación de información a los vecinos, de espaldas al derecho a información pública y sin ninguna participación de los barrios en el distrito. El problema no es que sea antidemocrático, el problema es por qué lo hacen. Y lo hacen porque tienen intereses espurios. Nadie oculta nada por nada. En París, nuestra compañera Ana Hidalgo desarrolla presupuestos participativos y desarrolla planes participativos con todos los vecinos. Es verdad, como me decían el otro día, que no se lo inventó ella, se lo inventó un alcalde socialista anterior, que era de la Noé, o mi amigo Antonio Costa, alcalde de Lisboa, al que tuve ocasión de ver hace un par de meses en Lisboa, donde se están desarrollando proyectos urbanísticos, pero de acuerdo con los vecinos. Aquí se han desarrollado proyectos urbanísticos de espaldas a los vecinos, desde la modificación del plan de ordenación urbana del 85. ¿Qué han hecho con la modificación del plan general del 85? Han hecho en el norte, Arroyo Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro, en el sur, Pau de Carabanchel, Pau de Vallecas, sin centros de mayores, sin centros infantiles, sin escuelas infantiles, sin centros de salud, sin colegios públicos, sin parques, sin institutos. Es decir, han hecho especulación sin hacer ciudad. ¿Qué han hecho con el Plan General de Ordenación Urbana del 97? Porque esto fue la modificación del 85. ¿Qué ha hecho con el Plan General de Ordenación Urbana del 97? Lo mismo. Y lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier cosa que se haga tiene que ser en beneficio de los vecinos y de la ciudad. Ninguno de los que están, por lo menos David Ortega y yo, no queremos ser alcaldes, consejeros delegados de una compañía, sino queremos beneficiar, evidentemente, a todos los vecinos y a la ciudad. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Si quieren generar empleo, lo que hay que hacer es un plan de rehabilitación de viviendas de las 120.000 viviendas que necesitan ser rehabilitadas en la ciudad. 120.000 viviendas. ¿Por qué no se hace? En vez de construir 15.000 pisos de lujo. O, si queremos proveer de viviendas públicas, tenemos 150.000 viviendas vacías en Madrid, de las cuales 40.000 son de bancos. Nosotros hemos propuesto no solamente subirles el IBI un 50%, sino aplicarles la ley de expropiación forzosa para expropiar el usufructo temporal de las viviendas, de las 40.000 viviendas vacías, y dotarlas, aquello que creamos en los años 80, que es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, para poder tener vivienda social en alquiler social. Y eso es expropiación, y lo podemos hacer. Nos ampara la ley del 54 todavía en vigor, y por lo tanto, como lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con un órgano expropiatorio, y no nos va a temblar el pulso. No necesitamos 15.000 viviendas de lujo. O, por ejemplo, bueno, esto es un paradigma que no solamente opera, aquí podemos hablar de todo, porque es el mismo paradigma que la operación Chamartín, que la operación Campamento, que es esta, que la operación Canalejas, es el enriquecimiento sin beneficio de la ciudad. Y sin beneficio para el medio ambiente. 2.500 personas mueren al año en esta ciudad por culpa de la contaminación. Y lo único que nos hacen es cambiarnos los medidores del sitio. Por eso es muy importante crear aquí un corredor ecológico. Que, por cierto, idea que ha partido especialmente de la plataforma. Y no solamente de la plataforma, sino de los principales grupos políticos con representación municipal.
No hay que regalar el suelo a los especuladores, que es lo principal que hay que hacer. ¿Yo para qué necesito 15.000 viviendas de lujo para la ciudad? El suelo público tiene que ser de titularidad pública. Los ingresos que tiene que obtener tienen que ser a largo plazo y los equipamientos sociales. No podemos permitir una ocupación masiva de viviendas de lujo. Tenemos que construir equipamientos sociales. Y cuando hablamos de equipamientos sociales es que estamos hablando de la necesidad más imperiosa de lo que no han hecho en Madrid durante los últimos años, especialmente en el distrito de Latina, donde necesitamos escuelas infantiles. Nosotros hemos propuesto crear al menos 30 escuelas infantiles, una por distrito, 21 más 9, 30 escuelas infantiles, y este es un suelo, en parte aprovechando el corredor verde, un suelo muy adecuado para empezar a hacer escuelas infantiles, centros de mayores, colegios públicos. No estamos diciendo que vamos a dilapidar el dinero, desde luego nosotros podemos ahorrar, y este es nuestro plan financiero, podemos ahorrar 150 millones de euros, como le propuse a Cristóbal Montoro en una carta en relación a refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que está al 5%, aprovechando que los tipos de interés están al 0%. En el distrito hay 57.000 mayores de 65 años. En el distrito hay 7.000 menores de 4 años. En el distrito hay 19.000 parados. Cualquier cosa que hagamos no va a pasar por el beneficio del Grupo One, ni por la construcción de hoteles de lujo. Va a pasar por, entre otras razones, entre otras cuestiones, hacer, si no podemos ya, por razones financieras del Ayuntamiento, enterrar la salida de la A5, podemos hacer una calle urbana, convertirla en una vía urbana. Todo eso lo tienen que decidir los vecinos. Todo eso se tiene que hacer con transparencia. Todo eso se tiene que hacer con participación ciudadana. Todo eso se tiene que hacer con un gobierno decente. El gobierno decente no significa que sea del PSOE, de UPyD, de Izquierda Unida. El gobierno decente significa, sea cual sea el grupo político, que con transparencia informe a los vecinos y sin ninguna opacidad ponga negro sobre blanco encima de la mesa qué quieren hacer con la operación Chamartín, que después de decirnos que no tenemos que poner ningún euro y de haberlo denunciado desde el Grupo Municipal Socialista, resulta que el Ayuntamiento de Madrid tiene que poner de ustedes, digo, 250 millones de euros. O la Operación Campamento, que es un ejemplo. No nos jugamos solo la Operación Campamento, nos jugamos un paradigma de ciudad. Nos jugamos un paradigma de ciudad que tiene que competir unos contra otros. Por eso es muy importante que estuvieran aquí las representaciones tanto del Partido Popular como del Partido Popular fundamentalmente, que es el principal que tiene otro paradigma de ciudad. Termino diciendo, la decisión de lo que hay que hacer, esta es mi opinión, pero la decisión de lo que hay que hacer es de ustedes. Por eso hay que hacer una ordenanza de participación ciudadana para hacerlo ordenado, para que sean los vecinos y los ciudadanos quien tomen las decisiones con transparencia y sin opacidad. Muchas gracias. Se ha montado una plataforma amplia, abierta, a la que asiste incluso gente a título personal, no se le pide a nadie el carné de nada para participar en esto. Igual que ocurre en Campamento, está ocurriendo en Chamartín, está ocurriendo en Antonio López 109, 111, al lado de Madrid Río, está ocurriendo en Canalejas, está en la Plaza España. Hay un montón de operaciones en este momento que el Partido Popular se ha dado mucha prisa en tirar adelante. Probablemente muchas de esas operaciones no llegue el momento final de aprobarlas, pero el peligro en urbanismo muchas veces es que las cosas cuando se aprueban crean derechos y luego volver atrás supone indemnizar a quien ha consolidado los derechos. Aunque no haya una piedra en el suelo, sí que hay un montón de millones en juego y muchas veces es de eso de lo que se trata. Ahora, quien quiera hablar, quien quiera opinar, preguntar, interpelar, tiene la palabra. Julián Palomar se llama. Julián Palomar, en cuanto al empleo, desde luego, atención, cada vez que hacen una operación especulativa, chantajean a la opinión pública a través del empleo. Eurovegas iba a crear 250.000 puestos de trabajo. Esto va a crear tropecientos mil puestos de trabajo. Es mentira, es falso, es un chantaje. Lo que hay que hacer es un plan de rehabilitación de las 120.000 viviendas que hay en Madrid, que necesitan ser rehabilitadas para generar empleo. Óscar Méndez, a quien conozco muy bien y le felicito, hay que fomentar el pequeño comercio. Nosotros nos hemos opuesto a la expansión de las grandes superficies comerciales. Hemos ido a las manifestaciones vuestras, etcétera, etcétera. Porque no estáis compitiendo contra grandes superficies comerciales, estáis compitiendo contra bancos. Porque generan
pérdidas de explotación que compensan con beneficios financieros. Por eso ponen los precios a veces más baratos que vosotros, porque son bancos. Beneficios financieros porque cobran al contado en la caja y pagan a 180 días, lo cual no es competir. A Rodrigo Calvo le deseo la mejor suerte del mundo en las primarias y coincido además con todo lo que ha dicho. En cualquier caso, si pudiera, pues probablemente te votaba. César, no, es que coincido con lo que ha dicho. Es verdad que necesitamos, y con lo que ha dicho el compañero César, las acciones para que no se firmen son acciones que tenemos que emprender con manifestaciones, yo creo, con presencia en el grupo municipal y presiones, y desde luego incluso judicialmente. Es decir, es una prevaricación de tomo y lomo hacer estas cosas a 60 días de las elecciones. O como decía Antonio Mora, nosotros defendemos la descentralización de la Asociación de Vecinos Puerto Chico, la descentralización del Ayuntamiento de Madrid, darle fuerza a la Junta de Distrito, que para empezar se celebren a las 7 de la tarde y que haya participación de los vecinos, que tomen decisiones, incluso con referéndum, incluso con votaciones, incluso con una ordenanza de participación ciudadana, como se hace, por cierto, en París, como se hace en Lisboa, como lo empezamos a hacer en tanto el PC como el PSOE en los años 80, y es descentralización del Ayuntamiento de Madrid, fuerza a la Junta de Distrito y participación de los vecinos para poder tomar este tipo de decisiones en beneficio de la ciudad. Nada más. David. Yo creo que la única manera de paralizar esta operación es la movilización vecinal y la movilización ciudadana. No hay otra. Yo no sé si he hablado de organizaciones vecinales o no, pero yo creo que he dicho que lo importante detrás de cualquier plan y de proyecto urbanístico es la estructura social, económica y organizada que hay detrás. Y es lo que ignora este plan. Lo que ignora este plan, como todos, es que debajo hay algo. Y debajo son formas de vida, son pequeños comercios, son viviendas, son vecinos, son organizaciones, y eso es lo importante. Y como es lo importante, para Izquierda Unida el empleo es ahora mismo la prioridad absoluta en todos sus programas, no solo en los locales, sino en los autonómicos y en el estatal. Y desarrollarlo en todas las competencias, con todas las competencias que tenga cada administración. En este caso, pues la administración local tiene pocas, pero se pueden hacer muchas cosas. Pocas, pero muchas cosas. Se pueden prever muchos espacios para economía, se pueden prever muchos espacios productivos, se pueden prever muchas cosas. A mí me sorprende que la nave Boeticher se diga que se va a abrir ahora, cuando lleva, espérate, estoy ya hablando de memoria, pero 8 años lo menos. No, es que lleva más, Desde que se empezó el proyecto lleva más. Cerrada, a cal y canto, cuando podía ser un espacio de producción. Y el pequeño comercio, mira, Izquierda Unida, además que lo llevé yo en la legislatura pasada, llevamos no sé cuántas ordenanzas fiscales para permitirme putear a las grandes superficies, diferentes medidas, porque entendemos que la estructura comercial del pequeño comercio tiene algo que no tiene la gran superficie. Y no es una retórica, es la proximidad y es el ciudadanismo. Eso que es una forma de vida esencial de nuestro país y de nuestra cultura. Y hoy creo que defender nuestras formas de vida y, por lo tanto, defender el pequeño comercio es combatir al capitalismo. No creo otra cosa. Muy brevemente, señalar, en primer lugar, la apuesta por el empleo. Lo que planteaba Julián no ha salido, pero en polígonos industriales, y este dato hay que darlo, entre Villaverde, Vicálvaro y Vallecas, son más grandes y más importantes que toda la zona franca de Barcelona. Fijaos el dato. El Partido Popular lo que ha hecho es llevar allí la prostitución de Madrid al polígono industrial de Marconi. Simplemente, con una política prudente, sensata y responsable, se puede dar un cambio a la actividad económica de esta ciudad enorme. Los polígonos industriales están absolutamente abandonados en la capital de España. Europa, desde el punto de vista de producción económica industrial, es un 20%. Madrid, el 11%. Y lo que es la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid, 11%, y la ciudad de Madrid, menos del 9%. Si esta medida, simplemente una medida, la adoptamos, se puede reactivar la economía de una forma muy importante. Mercados municipales y, sobre todo, lo dije antes y lo repito ahora, la contratación pública. En el 2013, el Ayuntamiento de Madrid movió 3.000
millones de euros en contratación pública. 3.000 millones de euros. Imagínense si eso se abre a las pymes y a los autónomos, a través de UTES, por ejemplo. Sin embargo, se lo llevan 6, 7 grandes empresas, lo que es el capitalismo de amiguetes. Y esto, Unión Progreso y Democracia lo ha defendido de forma importante. Respecto de Julián, respecto de Óscar Aselac, pues bueno, ya conoces nuestra postura y la defensa que hacemos. Creo que es muy importante hacer fichas comerciales por barrios. Nosotros lo llamamos en nuestro programa electoral. Cada barrio tiene un problema comercial distinto. No tiene nada que ver la calle de la Oca con Lope de Hoyos o con otras calles. Y nosotros vamos a hacer una ficha comercial para estudiar cada barrio y apoyar el pequeño y el mediano comercio, que es realmente el que crea tejido social y tejido comercial. Y los mercados municipales. Vengo de la Comisión de Economía y he estado criticando a la señora Dancausa el abandono que se ha dado a los mercados comerciales de Madrid, el de Prosperidad. Estuve el otro día allí. Da pena verlo cómo está. Rodrigo Calvo, pues bueno, desearte igualmente suerte en tu futuro. Y creo que es trágico, y esto sí es importante, medidas que se pueden hacer, decía César, pues yo solo veo una. Conociendo al PP, solo le importa una cosa, ni los tribunales les da lo mismo, os lo aseguro. Televisión y medios, presión social. El único camino es los medios de comunicación, eso sí les importa. Los juzgados no, os aseguro, los juzgados no. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién paga? Los madrileños. Por cierto, en sentencias condenatorias, el Ayuntamiento de Madrid paga 100 millones de euros al año en el área de Hacienda. Lo pagamos todos. Imaginaos, los juzgados le dan lo mismo. Si queremos pararlo, simplemente es movilizaciones y, sobre todo, medios de comunicación. Es lo único que les importa. Y, desde luego, me parece una vergüenza que se cierren todas estas materias a falta de 2 meses para las elecciones. Y que, sobre todo, se constriña y se limite al futuro gobierno democrático en el Ayuntamiento de Madrid. Me parece una absoluta vergüenza. Pues muy brevemente, respecto a lo que comentaba el compañero en cuanto a las oportunidades de empleo en la periferia, nosotros obviamente defendemos, y así lo hemos dicho en la ponencia inicial, no solamente la descentralización, sino la potenciación de lo local, porque entendemos que potenciando el comercio y la vida en los barrios se genera automáticamente un desarrollo que va en paralelo a esa potenciación de la actividad económica. Pero 2 medidas muy concretas. Por una parte, regulación de horarios como demandan los pequeños comerciantes y como además se merecen para asegurar una igualdad de oportunidades, una igualdad en la competencia. Los que se les llena la boca de competitividad lo que generan es condiciones de partida muy desiguales que impiden el desarrollo de la gente y de los comercios, en este caso con menos recursos. Y también otra medida fundamental, que es la financiación. La financiación no solamente tiene que venir de los bancos, que son un medio de financiación, pero también el Estado y también las administraciones públicas pueden generar instrumentos de financiación. Lo que se defiende y las medidas que pretende aplicar Podemos, en caso de que tenga oportunidades de gobierno, es generar un ente público que financie con dinero público proyectos de desarrollo social y sostenible, obviamente. Proyectos controlados, proyectos transparentes, pero dar esa oportunidad al pequeño comercio y a los verdaderos emprendedores, que son los empresarios que necesita este país. En cuanto a lo que comentaba el compañero de Puerto Chico, es cierto, yo aparte de participar ahora en Podemos y en este proceso ilusionante que se abre con Ahora Madrid, soy arquitecto e investigador en la Universidad Politécnica y me dedico a trabajar e investigar sobre políticas de vivienda y de ordenación del territorio. Es verdad que hay una tendencia prácticamente desde el año 39 a hacer urbanismo en Madrid mediante el convenio en lugar del plan, como además se demuestra, como demostró el plan del 85, que fue el único que trató de subvertir esa inercia y fue superado por los lobbies económicos, por cierto, muy apoyados en aquel momento por el gobierno de Felipe González y sobre todo por Miguel Boyer. Además, hemos planteado, y es nuestro compromiso rotundo, y así lo recoge el programa
y así lo recoge el programa colectivo que estamos elaborando. La paralización del proyecto de ciudad, como sabéis, el plan ha sido retirado, pero la paralización del proyecto de ciudad del PP y la construcción participada y colectiva de un nuevo proyecto de ciudad. Y respondiendo de nuevo al compañero de Puerto Chico, si recuerdas, he terminado mi intervención citando a Carmena, no a Carmona, a Carmena, que ha dicho esta mañana: gobernar es escuchar. Eso es lo que va a hacer Podemos y eso es lo que va a hacer ahora Madrid, gobernar escuchando. Voy a responder las preguntas. La primera, sobre el peso del empleo. Ya propuse la creación de una oficina de dinamización económica que está entre las distintas propuestas que están ahora mismo votando para el programa de Hora Madrid, propuesto desde ambas partes, desde Ganemos Latina y Podemos Latina. En esta línea también se propone la reindustrialización verde que se puede hacer en el espacio que hay en Cuatro Vientos, ya destinado para espacio industrial. Hablo también del empleo público, tanto que se pueda ver en los equipamientos sociales que se puedan crear, de profesores, médicas, etcétera, y también el empleo público que puede generar todo el transporte público, que en caso de que se decida hacer una vía urbana para sustituir lo que es ahora el Paseo Extremadura y la entrada de Nacional 5 dentro de la Ciudad de Madrid. Y también he insistido mucho en el empleo verde que se puede generar si se da una cuantía económica para proteger el espacio verde y natural del corredor ecológico. En cuanto al impulso de las pymes y cooperativas, considero que es adecuado regularizar los horarios de las grandes superficies para beneficio de los pequeños y medianos empresarios, dentro de lo que es también para impulsar estas pymes dentro del marco de la economía social y solidaria, porque no solo hay que impulsar el emprendimiento, sino también que se aseguren los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Junto a esto también se ha hablado de cómo solucionar y evitar que se cierre ahora mismo el acuerdo entre Defensa y el Ayuntamiento. Y lo único que hay, lo que estamos ya trabajando las personas que estamos participando dentro de la plataforma contra la operación especulativa de campamento, que es seguir presionando, llamar a medios y aparecer allí todos juntos y todas juntas. Y luego, por último, sería ya que estamos cerca de elecciones, pues votar a opciones alternativas que realmente vayan a defender lo que interesa a los ciudadanos y ciudadanas. Y luego, por último, también se ha mencionado el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Ya he insistido que dentro de la ecología política la democracia participativa es un elemento fundamental, que no vale solamente con que se vote un referéndum entre una propuesta A o B. Eso para mí es una democracia representativa edulcorada. Y lo que insisto es que crean espacios de debate abiertos, públicos, participativos, que toda la gente pueda decidir y así de una forma conocerlo de cerca, que las cosas no se decidan de forma precipitada. Se haga un trabajo colaborativo a lo largo del tiempo y se llegue a una conclusión entre todas y todos, y una vez así consensuada la postura se pueda votar por o en contra de una propuesta u otra.